Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludando a Valeria en este nuevo episodio de mi podcast. Muchísimas gracias por andar por aquí. Y tenía muchísimas ganas de platicar de nuevo, pero bueno, entre una cosa y otra, aquí ando de nuevo, al menos por hoy. Ya veremos después. Pero bueno, hoy la idea es platicar un poco acerca de la personalidad, de nuestra personalidad, o lo que llamamos nuestra personalidad, que muchos en algún momento de la vida, consciente o inconscientemente, defendemos mucho. Es que así soy, que me acepte como soy y así. Bueno, eso es básicamente a lo que me refiero con personalidad. Y si pudiéramos darle a la personalidad otro nombre más adecuado, que se ajuste realmente a lo que es, sería ponerle nuestro condicionamiento. Es decir, nuestro comportamiento condicionado, que fue en su mayoría modelado en la infancia y que lo empezamos a repetir como en patrones en nuestra vida adulta. Esa es justamente lo que llamamos la personalidad. Así que ya no suena... al menos para mí, cuando yo estaba aprendiendo esto, ya no me sonaba tan, pues no sé, no me sonaba tan sano andar defendiendo mi personalidad, porque decía, bueno, o sea, realmente, ¿qué es una personalidad? O sea, no naces así, ¿verdad? No naces como tal. A lo mejor tendrás ciertos temperamentos, tendrás predisposiciones, pero siempre tenemos que saber que hay gran diferencia entre la palabra predisposición y predeterminar. O sea, el que tú puedas predisponerte a algo quiere decir que podría suceder dados ciertos factores, pero cuando es algo ya es predeterminado, pues ya es que es así, ¿verdad? Entonces hay diferencia. Entonces, claro, puedes traer predisposición, puedes traer temperamento, definitivo, pero no dicta eso tal cual como va a ser, tanto en los genes como en la epigenética, como en tu comportamiento. Entonces, bueno, cuando yo aprendí de esto, yo decía, claro, ya no suena tan, como decía, tan sano, tan saludable andar defendiendo ciertos comportamientos condicionados, porque realmente eso es lo que son comportamientos condicionados y que definitivamente los aprendimos. Por lo regular los aprendimos viéndolos, ¿sí? Y este condicionamiento, en su mayoría, si no es que todo, pero bueno, por no verme tan absoluta, diré que un 99% o un 95, 98% está armado y formado por mecanismos de supervivencia. O sea, es impresionante, pero está esto hecho, o estos condicionamientos, acuérdate lo que tú dices que es tu personalidad, estos condicionamientos están armados como una defensa, como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Así como nuestros límites también. Ves que de repente es que ¿cómo ponemos límites? Y hay tanto acerca de los límites, que si como papás para los hijos, y que si como parejas, y que si con las amistades, y que si con la familia, y que si con los papás, y los límites. Y la verdad es que estos mismos límites son parte, bueno, más bien esta misma falta de límites es parte también de este condicionamiento, de estos comportamientos condicionados. Cómo llevamos nuestras relaciones también son parte de estos comportamientos condicionados. ¿Cómo nos autorregulamos? O sea, a mí me sorprende cuando de repente leo en muchísimos lados que en crianza lo mejor que puedes hacer por tu hijo es preguntarle cómo se siente, validarlo y ayudarlo a tranquilizarse. Y la primera pregunta que me asalta es, lo entiendo desde la teoría, como seguramente muchos lo entendemos desde la teoría, pero ¿qué pasa cuando tú no sabes autorregularte? O sea, realmente, si puedo resumir todo lo que es la crianza con respeto en
en cuanto al tema de acompañar a los niños con las emociones, realmente lo único que necesita un niño es que sepas que tu calma lo calma. Pero si tú no puedes estar en calma, cuando él no está en calma, pues la verdad es que te unes a su caos, ¿verdad? Y no porque él sea un caos, sino a su falta de regulación, a su falta de autorregulación. ¿Por qué? Porque tú no la tienes. Entonces la verdad es que podemos leer todos los libros de crianza, pero si no trabajamos en nuestra propia autorregulación, que, paréntesis, viene de la falta de autorregulación de nuestros papás cuando nosotros explotábamos de niños, ¿verdad? Entonces vuelve a lo mismo, si la calma de nuestros papás no nos calmaron, nosotros no sabemos calmarnos, por lo tanto cuando nuestro hijo no se calma, pues no sabemos acompañarlo en su calma porque mi calma no lo calma porque no tengo esa calma, ¿verdad? Y bueno, y así nos vamos para arriba y nos podemos ir para abajo hasta que en algún momento esto ya no sea así. Entonces esa es la parte de la autorregulación, o sea, siempre por eso tenemos que trabajar únicamente en nosotros. Claro, lo demás puede funcionar, el poder ayudar a los niños y decirles esto y decirles el otro, pero honestamente lo que más, así la base de todo es que los niños, si podemos hacer algo bueno por ellos, es nuestra propia sanación. Y dentro de todo este condicionamiento, así como mecanismos de supervivencia, también está todo nuestro sistema de creencias base, ¿sí? Entonces, todo esto lo que acabo de decir son estos comportamientos condicionados que defendemos tanto como personalidad, pero realmente se armaron de mecanismos de supervivencia. Y tú puedes decir, ¿cómo de mecanismos de supervivencia? Claro, hay gente que tiene infancias pues con muchas situaciones muy dolorosas, muy difíciles, etcétera. Habrá personas que no, pero incluso cuando no, también se armaron como mecanismo de supervivencia, porque ¿cuál es la principal amenaza que tenemos antes de cualquier amenaza en el mundo externo? La principal amenaza que tenemos cuando somos niños es la falta de apego con nuestros, pues en este caso mamá, papá o cuidadores o así, dependiendo de la situación o la circunstancia de las familias o del niño en particular. Pero básicamente ese es de las primeras amenazas que percibimos. Porque si no podemos tener apego, definitivamente nos vamos a morir. Porque el apego no es esta parte que siempre escuchamos o leemos como, ay, qué bonito la mamá lactando y viendo los ojos de su bebé, que claro que es una partecita muy mínima del apego, pero realmente el apego está bien cañón, porque el apego nosotros lo vemos así como bien idealizado, con el amor de la madre al hijo y claro, el papá también, etcétera, pero no es así. El apego es donde el niño se siente visto, aceptado y amado, es decir, donde el niño sabe que en cuanto él entra a un cuarto donde están los papás o la mamá o el papá, es bienvenido. Así en cuanto entra, en lugar de que todo esto, no, el niño sabe que es bienvenido, el niño se siente bienvenido al mundo, no una carga, no un problema, no donde lo aviento, no puede estar en la casa tanto tiempo, no, ay, ¿qué hago si está aquí? Esto no significa que no nos merezcamos cada quien un tiempo, pero es tu percepción de su presencia, en primer lugar. En segundo lugar, es, y no lo estoy poniendo en orden porque se me hace que la segunda hubiera sido la primera, pero bueno, es cuánto tú como mamá o como papá o como responsable puedes estar conectado contigo, realmente contigo, para que puedas entonces estar conectado con alguien más. A ver, ojo, es imposible que tú tengas apego con alguien más, o sea, vamos a pensar en este caso con los niños, o sea, que tú puedas tener esta relación real si no te puedes relacionar contigo. Es decir, si de entrada tú no conoces
tus comportamientos condicionados, tú no estás en contacto con lo que realmente eres, tú no puedes observar tus comportamientos reactivos, tú no haces conciencia de cómo estás repitiendo patrones, si todo esto no puedes, es obvio que cuando a tu hijo o a tu hija o a tu pareja o algo sucede algo y tú te sientes enojado, reaccionas, explotas y todo, es porque honestamente no has tenido contacto con eso. Y como no has tenido contacto con esa parte tuya, interna, lo que realmente eres, pues menos, o sea, desde ahí es desde el único lugar donde realmente puedes ver todo lo que has ido almacenando. Y créeme, todos hemos almacenado. Por más que creas lo que creas, de que no, mi infancia fue lo máximo y tal, todos de alguna manera venimos de una generación. A lo mejor alguien tendrá la super suerte de no, o sea, no dudo que haya un garbanzo de libra, pero bueno, es un garbanzo, ¿verdad? El chiste es que cuando vienes de esto, ¿sí? De una infancia donde ni siquiera tuvieron que haber sucedido cosas muy traumáticas, así, no, simplemente que no te hayan visto. Y no estoy hablando ni siquiera de abandono, pudo haber estado pegada a ti tu mamá o tu papá todo el día, pero si ellos no estaban con ellos, o sea, con ellos mismos sentidos, realmente, si había mucho estrés en la casa, aunque fuera estrés económico, estrés por divorcio, estrés por el fallecimiento de alguien, estrés, lo que sea, ansiedad, todas esas emociones se van permeando en cada quien. Y los niños las van absorbiendo como esponjas. Por eso cuando dicen, ¿qué hago para la ansiedad de mi hijo? Pues trabaja en tu ansiedad. ¿Qué hago porque mi hijo está muy estresado? Trabaja en tu estrés. Y trabajar no se trata de irlo desmenuzando y así. Realmente el trabajo interno tiene muchísimas aristas, pero muchísimas. No es nada más, entonces medito y ya la hice. No, realmente es una búsqueda súper honesta y comprometida. Entonces, bueno, si realmente no estás en contacto contigo y el niño, como no estás en contacto contigo, significa que todo el tiempo estás en tu mente, todo el tiempo estás, ¿qué me refiero con estar en tu mente? Es todo el tiempo estás viviendo desde esta personalidad, es decir, si lo traducimos con lo que empecé a decir, todo el tiempo estás viviendo desde tus comportamientos condicionados. Entonces, si estás viviendo siempre desde comportamientos condicionados, no estás realmente viviendo desde tu verdadera naturaleza. Y como no estás viviendo desde tu verdadera naturaleza, ni puedes ver estas reacciones, y no nada más eso, no estás contigo. Porque esos comportamientos condicionados, es decir, esa personalidad que muchísimos defendemos en algún momento de la vida, que no eres tú, si estás siempre desde ahí, pues no estás en ti. Y como no estás en ti, no puedes realmente estar con nadie más. Por eso es bien complicado a veces para algunas personas la maternidad o la paternidad o la crianza. No porque el niño sea difícil, sino porque, y no nada más de niños, o sea, no nada más quiero enfocarme en la parte de maternidad o paternidad, porque realmente es lo mismo con la pareja. ¿Crees que todo el mundo tiene el problema? Es que mi esposo hace esto, es que mi esposa hace esto, es que mis niños, es que mis niñas, es que mi mamá, mi papá, el vecino, el coworker, el trabajador, quien sea, todo el mundo tiene el problema, menos tú. Pero ¿qué crees? Ese también es un comportamiento condicionado, se llama victimismo. Pero cuando uno empieza a volverse más consciente de estos comportamientos condicionados o de esta personalidad o de este personaje o ego, que son patrones mentales disfuncionales donde tú te identificas con ellos, cuando uno empieza a tener conciencia de esto, entonces empieza a ver luz al final del túnel. Y entonces dejamos de ser lo que la mayoría somos, de verdad. Somos niños en cuerpo de adultos. O sea, sigues viviendo como el mismo niño que fuiste o la niña que fuiste, teniendo los mismos comportamientos condicionados. Y si un día te pones a reflexionar en alguna circunstancia del día que te haya movido mucho, que te haya
molestado, irritado, enojado, deprimido, entristecido, lo que sea, te vas a poder dar cuenta que lo puedes relacionar con algún hecho de tu infancia, donde donde puedes estar seguro que esta no es la primera vez que reaccionas igual. Y si te vas más atrás y más atrás y más atrás, te vas a dar cuenta que antes ya había pasado. Es decir, cuando explotes en algo, cuando te des cuenta que tienes un comportamiento adictivo, ojo, las adicciones no es nada más alcohol, drogas, heroína, pornografía, así. Realmente un comportamiento adictivo es cualquier comportamiento que, aun cuando sabes que te está haciendo daño, lo sigues haciendo por el mínimo placer que representa. Es decir, te genera tantita dopamina un ratito y aunque te esté costando lo que te esté costando, tanto de salud mental, física, emocional y de relaciones, como quiera lo sigues haciendo. Entonces eso puede incluir la adicción a comprar, al internet, a las redes sociales, al ejercicio. Vamos, incluye muchísimo. Son comportamientos adictivos, no necesariamente adicciones a sustancias. ¿Ok? Porque la sustancia pueden ser muchas cosas, pueden ser incluso personas. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de todo esto, empieza a verse la luz al final del túnel donde ya dices, wow, puedo ahora, en un cuerpo de adulto, comportarme como un adulto. Puedo autorregularme, puedo estar presente, y no presente de, ay, sí, relajado. No, sino puedo estar presente en cuanto a mi mente pensante, a la hora que está una reacción sin tener que dejarme llevar por ella. Y eso se llama madurez. Porque el que nada más el cuerpo esté creciendo y tú no estés desarrollando esta parte, quiere decir que nada más estás envejeciendo, no madurando. O sea, el cuerpo envejece, pero no hay madurez realmente. Es decir, no hay desarrollo emocional. Y lo más probable es porque pues nos criaron personas que a lo mejor no tenían tanta conciencia o tanta guía alrededor de sus propias emociones. Digo, y también hay otros factores, pero principalmente estos. Entonces, por eso nadie es culpable, porque todos somos víctimas de víctimas, si es que lo quieres ver desde ese aspecto. Y aquí lo más importante de todo es entender que esta personalidad no hay que defenderla. Hay que darnos cuenta cuánto nos identificamos con ella, hay que darnos cuenta cuánto dependemos de ella, hay que darnos cuenta de cómo este tipo de comportamientos condicionados que tenemos nosotros también los tienen los demás, y ahí es donde permites que los demás también tengan sus propias limitaciones y que los demás tengan sus propios condicionamientos. Es decir, esto te ayuda a que tengas mayor empatía y que entiendas el porqué de los comportamientos de los demás. Y créeme que es un gran, gran cambio. Es decir, para mí esto significa realmente la compasión. Es cuando entiendes que si la señorita de la caja de la tiendita de la esquina te contestó horrible y tú sales de ahí diciendo, oye, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? Guau, guau. Y en lugar de enrolarte, te dicen, ¿sabes qué? Acaba de morir su hija ahorita o ayer en la noche. En ese momento tú cambias tu reacción, porque créeme que se despertó esta dimensión en ti de empatía o de compasión, de decir, ay, y hasta el comportamiento que tiene la señorita, aún siendo el mismo de enojo y de cómo se esté comportando, en lugar de que ahora lo juzgues, ahora lo entiendes. Y eso es bien importante a la hora que te das cuenta que los demás tienen los mismos, o bueno, a lo mejor variaditos, pero casi todos vienen en comportamientos condicionados. Y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo a no sentirnos atorados repitiendo patrones, patrones de comportamiento que queremos cambiar y que vemos que no podemos, y que queremos cambiar y que vemos que no podemos. Entonces, todos nos comportamos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, y todos hacemos lo mejor que podemos de acuerdo a ese nivel de conciencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer?
aumentar nuestro nivel de conciencia. Definitivamente. Necesitamos hacer decisiones conscientes de ciertos comportamientos. Necesitamos aprender nuevas respuestas. Necesitamos dejar de repetir el pasado en cada una de nuestras reacciones. Necesitamos empezar a cuestionarnos muchísimas preguntas, pero muchísimas que a lo mejor no siempre dices, ay, claro, ya las había pensado, pero realmente el pararte tantito y pensar, ¿qué es lo que me enoja realmente? ¿Qué es lo que me está pesando? ¿Qué es lo que me estresa? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que creo que me hace falta para alcanzar mi máximo potencial o sentirme pleno? ¿Qué es básicamente lo que verdaderamente quieres? Tú crees que quieres unas cosas, pero realmente ¿qué es lo que estás buscando? Y con estas preguntas empezamos a, pues, ¿qué será? Como a hacer una indagación compasiva de nosotros mismos. Porque pocas veces nos paramos a pensar o a cuestionarnos porque estamos llevados por la inercia del día. Ya todos los días tienes la misma rutina, todos los días haces esto, todos los días... Y entonces, así como todos los días te levantas corriendo por tu taza de té o por tu vaso de agua, por tu jugo, por lo que sea, pero todos los días te levantas por lo mismo y reaccionas igual y hablas igual, todos los días es como el mismo día de antes y siempre crees que la promesa está en el futuro. Un día esto va a cambiar. Pues ese día ya es hoy. Ese día realmente ya debiera ser hoy. Y cuando empiezas a apuntar preguntas, a apuntar reacciones, a apuntar lo que te gustaría cambiar, hoy reacciona así, ¿cómo me gustaría reaccionar? ¿Quién me gustaría dejar de ser? ¿Y cómo sí me gustaría responder? ¿Qué es lo que siempre he querido hacer y no he podido hacer? Y no nada más me refiero de trabajo y así, sino, híjole, siempre he querido meterme a clases de natación, siempre he querido meditar realmente, siempre me he querido levantar temprano, siempre he querido ir a caminar al parque con mi hijo chico sola, siempre he querido, o sea, ¿qué es lo que siempre has querido y que al día de hoy, por la razón que sea, eso no importa? ¿Por qué no lo has hecho? Y te vas a dar cuenta que mientras uno empieza a preguntarse, las respuestas empiezan a salir. Y de eso se trata. Pero si no nos cuestionamos, las respuestas jamás van a llegar. Jamás pueden llegar de esa manera. Así que creo que cuando dejamos de casarnos tantísimo con la personalidad y con el personaje que traemos a cuestas como mecanismo de supervivencia, una nueva realidad se empieza a desplegar frente a nosotros y podría decir que esa sí es la realidad y en la que vivimos envueltos en patrones y en comportamientos condicionados y aprendidos como mecanismo de supervivencia. Esa no es la realidad. Ese es un condicionamiento donde la mente funciona o mal funciona y nos hace interpretar la vida de acuerdo a esas experiencias. Entonces, es bien diferente cómo va a experimentar la vida alguien que piensa que el mundo es hostil y malo y feo y salvaje y agresivo a alguien que piensa que conspira a su favor, que es amable, que hay alguien cuidando todo el proceso, que es para bien. Y todo eso lo podemos cambiar si empezamos con la curiosidad de ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Para qué lo hago? ¿De dónde viene? ¿Realmente quiero seguir comportándome así? No por los demás, no con culpa, no con victimismo, simplemente con objetividad, con realmente una mente madura de adulto, para dejar de ser niños en cuerpo de adultos y poder ser maduros, no nada más para nosotros, sino también para nuestros hijos, para quienes los tengamos, para nuestras parejas, para nuestros padres, y para poder ir aportando a la conciencia colectiva que mucha falta le hace. Así que bueno, espero que
que todos analicemos un poquito esta personalidad y dejemos de defenderla tanta, porque de verdad sirvió en su momento y qué padre, pero ya tenemos otro tipo de herramientas siendo adultos y de eso se trata, de encontrar respuestas más conscientes y más maduras. ¿Sale? Pues les mando un abrazo fuertísimo, grandísimo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo soy Valeria y gracias. Bye.